¿Qué perspectiva tienes de los factureros? El problema fue que no tuvieron claro sus valores y su ética. ¿Cómo es tu captación de clientes? ¿Quién es nuestro cliente ideal? Al precio que nosotros queríamos, facturaban mínimo 30 millones. Yo no conectaba la venta con la riqueza, ¿sabes? Parece muy estúpido. Hoy la veo, es ilógico. Quien no se pone a vender, no hay manera de aspirar a ello. ¿Cómo le inviertes a las redes sociales? Es invertir una cantidad absurda en Meta, TikTok, Google. O te capacitas o te capacitas. Si no, no somos nosotros. Muchas veces llegan, no, yo no quiero la capacitación, yo quiero trabajar con Diego. Sí, pero yo te tengo que escoger, no tú a mí. Y acá en México se cree que la estrategia fiscal es ilegal. El problema es que se prostituyó el nombre. ¿Qué otras alternativas puede tener una persona para poder tener una mejor estrategia fiscal? El día de hoy estamos en Comprende con un gran invitado, Diego Díaz, alguien que admiro mucho por su profesión, por su estrategia fiscal y por cómo ha compartido todo este conocimiento de estratega fiscal. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor y el día de hoy tengo a Diego Díaz. Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y hermoso clima el de Puebla que tenemos hoy. No, muchas gracias a ti por estar aquí en Puebla porque creo que aquí en Puebla falta mucho de tu conocimiento y eres alguien que ha construido una marca personal en un nicho complicado. O sea, llevar las cosas como lo has hecho no es fácil y aquí hay muchas preguntas que a las personas les pueden surgir porque incluso algo que me comentaste alguna vez que viniste aquí en Puebla, te decían, ¿cómo te es tan fácil hablar de estos temas, no? Diego, ¿cómo empieza tu carrera? Empieza cuando yo necesitaba trabajar. Tuve varios trabajos y llegué a un despacho contable. Ahí me gustó. Tenía 16 años, estaba en la universidad. No es cierto, estaba en la preparatoria. Y de ahí yo buscaba una ingeniería por el empuje de mi papá de... Estoy una ingeniería en el TEC de Celaya. Y yo... Pero TEC de Celaya no es el TEC como de Monterrey, no, es el tecnológico que está en Celaya. Y iba a hacer la prueba, sin embargo, era... ¿De qué voy a ser ingeniero? Me encantan las matemáticas. Dije, mira, hay una ingeniería en matemáticas, podría hacer eso. Pero no vi que fueran muy bien pagados. Y me cuestioné, bueno, siento como que a mi jefe no le va mal, porque no considero contaduría. No obstante, mi papá estudió contaduría y mi mamá también. Y de ahí salió la opción de empezar la licenciatura en contaduría. Al corto plazo emprendo, todavía siendo estudiante. Y al emprender me metí en problemas. Me decían algunos clientes, oye, ocupo estados financieros, ¿me los firmas? Y yo, pues todavía no puedo. Y entonces iba con mi jefe de carrera a ver si no me dice algo. Y no, súper a todo dar, mi jefe de carrera me los firmaba. Él me decía, tú nada más dámelo de una ficha Telcel de 100 pesos de recarga y con eso estamos a mano. Y pues ahora me lo facilitó todo. Había otros profesores a los que me les acercaba para preguntar algún consejo o tips. Y ahí empecé a ver una gran división, sobre todo de contadores que no les agradaba la idea de que el estudiante estuviera emprendiendo tan rápido. Claro, porque no es normal ver a jóvenes en este tipo de ámbitos que son un poco más serios. Pero quiero entender que tenías una pasión grande sobre los números. O sea, por ende querías ser ingeniero. ¿O qué era lo que te llamaba de Fíjate todo el mundo? que el tema de las matemáticas era desde chiquito. Yo siempre fui el mejor de mi salón, primaria y secundaria. Ya en bachillerato también mucho tiempo, pero ahí ya me topaba con otros. El tema de las matemáticas lo que me dio es que me gustó empezar a enseñarle a mis compañeros. Y en el patio de la casa de mi papá puse un pizarrón y empecé a dar clases. Entonces yo creo que más bien la pasión que había era la de enseñar, no tanto los números. Y ahí en el enseñar, pues es una parte interesante, digamos, que tienes tú como contador, porque es todo el tiempo enseñar las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer y cuál es la mejor estrategia. ¿Cómo evoluciona tu camino en el emprendimiento cuando ya partes de esta carrera y ya eres un licenciado? Termino la licenciatura, por decirla termino porque realmente me ganó una auditoría antes a un cliente y yo todavía no terminaba, entonces me aplacé muchísimo. Terminé revalidando mis materias en otra institución porque ya en mi institución me decían, no, pues es que me des de servicio social todo esto. Pero nada, ya que te lo pago, ya no tengo chance. Y sí quería mi título. Me llega una auditoría de un cliente de una agencia de viajes en el año 2013. En ese año había nacido la Prodecon. Al ser una agencia de viajes, la agencia deposita mucho dinero
pero no todo es un ingreso. Y para el SAT, todo lo que había entrado en la cuenta bancaria era un ingreso. Entonces dijeron, pues es que ustedes declararon 3 millones en el año, pero ingresaron 20. Venimos por esa diferencia. Y yo le explico a la auditora, le digo, mira, es que somos una agencia de viajes. Esas entradas no son un ingreso acumulable. Lo debieron haber acumulado. Yo no, o sea, yo no tengo los aviones, no tengo los edificios para dar el hospedaje, o sea, no. Nos echamos 3 meses discutiendo la auditora y yo. Y yo obviamente tenía 20 y tantos, no era una persona como que supiera cómo manejar una auditoría. Fui con mi ex jefe del despacho con el que trabajé 3 años y me cerró las puertas, nada, se burló de mí. Me dijo, así como burlándose el emprendedor, ¿sabes? Claro. En aquel entonces estaba de moda Twitter. Uh-huh. Y yo ya había hecho, o estaba en una comunidad que se llamaba, no se vayan a burlar, CP Twitter. Okay. Entonces éramos todos los contadores que estábamos montados en la aplicación pidiéndonos consejo y demás. Y había incluso habido una convención de Anafinet. Uh-huh. Ahí conocí a varios fiscalistas y uno de ellos fue el que me dijo, oye, Diego, la verdad es de que sí, dale, sí se puede. No obstante, un abogado fiscalista también nos dijo, si tienen los recibos de dinero donde demuestres que lo que recibes va a cuenta del hospedaje y del vuelo, tienes que lograr que te lo acepten como parte de la contabilidad. Entonces ya con 2 tips de que sí se había logrado anteriormente, para mí era el switchazo de, ok, alguien pudo, yo también puedo. Luego el abogado fiscal me nutrió un poquito más y dije, va. Porque me dijo, si no, güey, tu cliente está perdido. Va a estar perdido porque no va a poder ni siquiera pagar una fianza. O sea, imagínate que el crédito se pudiera ir a 6, 10, 12 millones. Y con ingresos en la bolsa de $500,000 al año. No había manera de... Sí, claro, de poder pagar. Iba a estar complicado para ellos. Entonces me acuerdo que me fui al SAT, al área de auditoría. Me dejaban acceder porque tenía el nombre de la auditora y tenía un expediente. Y imagínate, yo todavía como estudiante, le digo a la auditora, es que usted lo que quiere es quebrar a mi cliente y se me quiebra la garganta, güey. Entonces, la auditora como que le cae el 20 de... A ver, el contador es un escuincle. Y dijo, voy a ver qué puedo hacer. Mientras, hazme la carta que tanto me has pedido hacer. No, hombre, yo ya la llevaba impresa ahí. Le digo, aquí está. En una carta que explicaba que éramos un intermediario. Mira, hasta la lágrima me salió otra vez. En donde éramos un intermediario. Y el jefe de auditoría se los aceptó. Y ahí empieza lo bueno. Una auditoría que ya había culminado en 3 meses porque pues era revisar una contabilidad así. Ahora era revisar los recibos de dinero. Y ahí sí eran cajas. Les toma todo el año. Nos aceptan todos los documentos. Y al final el espanto de 6 millones era de $500,000. Ya me dice mi cliente, bueno, ya lo puedo pagar. Y la clásica que hice en la mayoría de contribuyentes, y aquí hay una contadora. ¿Y es lo menos, conta? ¿Te lo han dicho? Entonces, es lo menos, era qué puedo hacer, ¿no? Y ahí me acordé de la Prodecon. Me acerco con los de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y estaba de moda porque acaban de ser creados para 2014 y esto ya estamos en 2014. Y nada más de multas, sabía que le podíamos bajar más de la mitad. Para esto, la administrativa de la agencia dijo, contador, estos 2 recibos no los han considerado. Había una IA analítica que está revisando toda la tarea puntual de los auditores. Ya ni yo. Pero como lo venía haciendo ella, yo dije, confío en ella. Le digo a la auditora, oye, me faltan estos 2 recibos. Tómamelos en cuenta. Y me dijo, te tomé todo, Diego. Si no te los tomé donde dice la administrativa, está en algún otro, pero de que están tomados, están tomados. Si me dices que los tome acá, los quito de aquí. Al final lo mismo. Tienes un punto. Aquí empieza la parte de la estrategia y lo interesante. Porque para hacer el acuerdo conclusivo, para eliminar las multas, se tiene que reunir el jefe del SAT, el jefe de auditoría, se tiene que reunir el titular de la Prodecon, mi cliente, el contribuyente, y vamos nosotros como parte de. No obstante, como era el primer acuerdo conclusivo que iba a suceder en todo el país, iba a la prensa. ¿Y tú con 20 y tantos? Mocoso. En la junta ya hacen el protocolo de presentarse y demás. Y para esto yo a los de la Prodecon ya les había anunciado que había 2 recibos que no se han tomado en cuenta. Lo expone el titular de la Prodecon y el jefe del SAT contesta aceleradamente.
Dice el de la Prodecon, es que hay 2 recibos que no se han considerado. Y el jefe de auditoría, si no se han considerado, se van a considerar sin problema alguno. O sea, en un ámbito muy político. En ese momento la auditora se cruza de brazos, se pone roja, se pone fúrica, así como volteándome a ver un pinche Diego Tica que ya los había hecho. Esa movida ocasionó que el medio millón quedara en 11,000 pesos. Más actualizaciones y recargos, 33,000. O sea, le ahorraste a un cliente en tus 20 y tantos 400,000. millones. Millones viéndolo desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, millones, porque pudo haber desencadenado a multas, a intereses mucho más elevados. En esa parte, Diego, o sea, digo, es un caso de éxito y que tú hasta la fecha pues eres joven y has logrado cosas que gente de este medio es difícil, ¿no? ¿Qué crees que ha sido la clave? Contactos. No, la clave fue no encontrar la salida. Porque cuando yo me entero de la auditoría de mi cliente, yo tenía trabajando con él 1 año. Y era un ejercicio que yo no había hecho, el que estaban auditando. Y fui con mi jefe de carrera, buscando la respuesta de, ¿habrá manera de que esta auditoría, el responsable deba hacer el despacho pasado? Y me dijo mi jefe de carrera, me dijo, Diego, ¿quién es el contador? Le digo, yo. Ahí tienes al responsable. Entonces, para mí fue a muy corta edad entender que había cosas que no iban a haber sido mi trabajo y que yo iba a tener que dar la cara. Y si iba a dar la cara con mi primer cliente importante, vamos a decirlo así, perdí, no quería arrancar así. Entonces fue no tener una salida. Y efectivamente este evento sí me marcó para más cosas más adelante. Porque dejé de ser el clásico calcula impuestos, te mando tu línea de pago, a ver cómo podía ayudar. Sin embargo, debes de recordar que yo siempre quería, o se me facilitaba enseñar. El despacho contable que yo puse no fue un súper despacho contable, al final lo vendí. Y en el proceso me convertí en una persona que no existe como tal. Yo buscaba el estratega fiscal y después termino encontrándome un mentor. Esta persona, que hay algo bien interesante. Tú debes saber que las famosas Big Four, muchos saben cuáles son. Hace mucho tiempo hacían estrategias muy agresivas, muy fuertes. Sin embargo, conforme fueron quemando su reputación, que falsearon estados financieros y ahorita una de estas que usó inteligencia artificial para crear todo un estudio y estaba mal las fuentes que usó la IA. Entonces, las Big Four, al ser tan grandes y tan volteadas a ver, ahora son más conservadoras. Y mucho aprendiz o fiscalista que se formó en ellas, que sí sabían hacer la estrategia, se terminaron saliendo a las Big Four y empezaron a crear sus estrategias a través de despachos tipo boutique. De manera que si un empresario buscaba una estrategia más agresiva, más sólida, no la iba a encontrar en las Big Four, la encuentran en las boutique. Y uno de ellos fue el que a mí me topó viendo una presentación que yo me acerqué a decirle, ¿qué piensa de esto que tengo como plan para hacer una presentación? Y me dijo, Diego, ¿estás dispuesto a meter en problemas a tus clientes, verdad? Y yo, no. Todo esto lo saqué de un diplomado de 6 meses de estrategia fiscal. ¿Con quién? Pues la firma se llama tal y eran fulano y sotano. Ah, sí sabes que ellos lo que hacen es, te enseñan cosas muy agresivas, te metes en problemas para que después contrates tus servicios de defensa. Ay, güey. No, o sea, no lo había visto así como modelo de negocio. Y ahí nace nuevamente el deseo de volver a yo enseñar lo que es estrategia fiscal. Obviamente no sabía mucho. Me tomó 8 benditos años aprender una tercera parte o menos de lo que hoy sé. Y luego otros 5 lo que sé hoy de estrategia fiscal. En esta parte, ¿cómo conoce al mentor? Porque me mencionas un mentor. ¿Cómo fue? Es algo muy divertido. Yo me metí al colegio de contadores desde chavito. Desde que yo trabajaba en el despacho contable, mi jefe se vuelve presidente del colegio y por ahí en ese inter yo me meto como agremiado del colegio de contadores. Y como iba a todas las asambleas porque no tenía otra cosa que hacer cada mes, y era padre porque al final se quedan a jugar póker o blackjack, me echaron unos tragos, y ya sabes, chavo, fiesta, yo presente. Y para mí era socializar con los que iban a ser mis maestros o eran mis maestros. Deciden crear el comité de fútbol y yo era el que iba a estar a cargo de gestionar partidos con el SAT y con el IMSS.
O sea, los contadores contra el SAT en un equipo Nunca de fútbol. ganamos, güey. Pero eran los más marranos. Éramos bien marranos. Yo no, pero había uno que siempre se leñaba a uno del IMSS o los lesionaba horrible y al final perdón y las chelas y socializar con ellos. Llega a una convención regional y venían muchos conferencistas de fuera. Y me dijeron, oye Diego, esto que voy a decir sí me da un poquito de pena, ¿eh? Quieren ir a cenar y después quieren ir a otro lado. ¿Los llevas? Y yo queriendo aprender a manejar y medio sabía manejar. Yo, sí. Yo préstenme un coche y yo los llevo. Yo no tenía coche. Digo, pero ¿sí sabes a dónde los vas a llevar? Yo, pues a donde me digan, ¿no? Ellos no saben, baboso. Te los tienes que llevar a un table. Yo, sí. De chavo escuchas y sabes. No, Eric. Me los llevé a un lugar tan horroroso. En Querétaro. No, por los apaseos. Ok. Horroroso. O sea, yo no me acuerdo ya, pero me suena que caminamos sobre tierra. No. Pero al final yo creo que ellos entraron en ambiente, pidieron unas cervezas y empezamos a platicar y ya estaban muy tomados. Porque fuimos a un lugar de cortes y ahí pidieron alcohol fuerte. Un amigo dice que ninguna buena idea, ningún buen negocio, ninguna buena relación se hace comiendo ensalada. Entonces, valido mucho que pudo haber sido así, que haya salido. Bueno, pues ahí, uno de los que estaban participando, yo no sé cómo se la plática, donde les dije, no, pues es que yo me acerco a mis maestros a pedirles como asesoría o consejo y me quieren no cobrar o me sacan la vuelta. Y dice uno, yo le partiría a su madre a un güey que le cobre a un estudiante. Y el otro, ¿neta? Sí. Y me dio su número. ¿Y él fue el mentor? Él fue uno de los mentores. Sí, porque, construiste, me imagino, tu camino a través Digamos de que tuve dos personajes. principales. Él fue uno. El otro fue un maestro que conocí en la universidad. Uh-huh. Que él estuvo en una Big Four. Este también estuvo en una Big Four. Y el de mi universidad de Guanajuato fue el que me dijo, tienes que ir con fulano, sutano, perengano. Y él me dio 2 clases bien importantes. Hablando de estructuras, que en lo tuyo Hablando de interpretaciones y de búsqueda. Ya más bien me va a hacer otra pregunta. Sí, debía hacer como más una pregunta ya centrada esto. O sea, hablando, digamos, de estructuras, porque tú tomas un camino de aprender para emprender. Que eso, pues, es el que todos tomamos sobre una ciencia a través de luego evolucionarlo a servicios. En cada gremio es diferente. En el tuyo, ¿quién te enseña esa estructura empresarial? De negocio. De negocio. Fueron varios. Muchos. Y nacionales y extranjeros. En el que primero era aprender a vender. Me acuerdo que estábamos en una capacitación de ventas que me patrocinaron con tal de sentarme ahí. ¿Quiénes no venden? Yo y 2, 3 más de mi misma mesa, casualmente otro contador, un abogado y un doctor. O sea, los que se supone que siempre tienen nosotros chamba. No vendemos. Y 70 personas todos levantaron la mano. Y empresarios picudos y demás. Y ahí nos dejaron claro, todos estamos vendiendo. Y yo la verdad es que yo no conectaba la venta con la riqueza, ¿sabes? No la había conectado. O sea, parece muy estúpido. Hoy la veo, es ilógico. Quien no se pone a vender, no hay manera de aspirar a ello. Me enfoco un poquito en ventas. Sin embargo, conozco una persona que vendía muy agresivamente. O sea, tú te sientas con una persona y le compras algo, está muy cañón. Con el tiempo yo me convertí en algo muy semejante. O sea, yo también si quiero venderle a alguien, se me facilita ya demasiado hacer una venta. O te vendo un servicio, una solución, o mi bendita cartera usada. O mi Whoop. Ya he vendido pulseras, ¿eh? O sea, he vendido lo que traiga con tal de decir, logré mi cierre. A ese nivel de aprendizaje. O sea, te entrenaste en ventas porque era la base de cualquier empresa para después escalarla, ¿no? Después tuve que irme por la línea de marketing digital para aprender a generar base de datos porque me llegué al punto de, ¿y a quién le vendo? Necesito prospectos. Y ya después de todo esto conecté lo que era mi pasión de decir, pues voy a dar un evento. Nada, es que aquí ya cambia. O sea, no es lo mismo vender 1 a 1, que es muy sencillo, a pararte en el escenario y hacer una oferta de venta. Ahí me tuve que entrenar también. Y se llama ventas en el escenario. En este sentido, ¿cómo es tu captación de clientes? Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y por eso me caíste muy bien. Obviamente los comunicólogos nos gustan los mensajes claros. Y un mensaje claro es llegar y decir y salir de un coche deportivo como tú y decir, yo solo le vendo a gente que factura 30 millones anuales o más.
¿Qué tuviste que aprender para llegar a ese punto? Nosotros manejamos una metodología Rockefeller en el que llevamos muchos números, indicadores y juntas. Hay una junta diaria, junta semanal y junta mensual. En la mensual, que es de resultados, siempre llegamos a ver quién es nuestro cliente ideal. ¿Cuánto están facturando? No, pues factura este 80 millones, este 600 millones, este 30, este 45. Entonces empezamos a ver que los que nos contrataban al precio que nosotros queríamos facturaban mínimo 30 millones. Y que los que llegaban a contratar menos de 30 nunca se quedaban. Y era claro, una iguala de las que manejamos nosotros, aunque no voy a decir que sea caro, pero pues se les sale de su presupuesto, de su comprensión mental, o los servicios que queremos desarrollar de blindaje, pues no les hacen sentido todavía. Dicen, no, ¿yo para qué? Todavía no tienen patrimonio, no hay algo que les pese proteger. En esta parte de tener clientes que llegas y les ofreces tus servicios de estrategia fiscal como contador, ¿cómo los abordas? Porque es algo que incluso a mi contador creo que le va a interesar bastante. Yo creo que al gremio les va a gustar porque nosotros lo que hacemos es invertir una cantidad absurda en Meta, y TikTok, Google. De ahí generamos base de datos y de ahí los invitamos a una capacitación. Es o te capacitas o te capacitas. Si no, no somos nosotros. Muchas veces llegan, no, yo no quiero la capacitación, yo ya quiero trabajar con Diego. Sí, pero yo te tengo que escoger, no tú a mí. Entonces, los invitamos a una capacitación, les damos una base. Para mí es bien importante que la gente conozca un poquito mi personalidad para los que digan que efectivamente quieren trabajar conmigo, porque me puedo ver como que muy buena onda, muy accesible, pero realmente en la parte profesional no soy la persona que le digas quiero esto, no, yo te voy a decir qué es lo que debes hacer. Yo te digo a ti qué debes hacer. Claro. Entonces, es muy incómodo. Si la persona, mi cliente, no sabe seguir indicaciones, no vamos a poder trabajar nunca. Luego entonces, y esto lo aprendí después de otra persona, en la metodología vas a la capacitación, ofrecemos un diagnóstico y en el diagnóstico te decimos, puedes aplicar metodología A, B, C, D, E. Y bye. Oye, puedes aplicarla con nosotros. Desde aquí mi equipo tiene que percibir si queremos trabajar o no con esa persona. Y no es directo conmigo todavía. Ok, pones filtros en tu captación de clientes, pero... Mi escalera tiene como 20 escalones, para que te des una idea. Ok, o sea, tu funnel es una cosa... Sí, empieza con un libro, una masterclass, una capacitación en línea, que te subas a la academia, que vayas a la revisión estratégica, que compres el diagnóstico, que vayas a Rockefeller, que te subas a Cumbre. Algo que me sorprendió es que me sales hasta en la sopa. Y eso que yo te digo. ¿Cuánto es o cómo le inviertes a las redes sociales? Pues cada vez más. Ok. Yo creo que en una ocasión empecé con $1,000 mensuales. Ahorita podrían ser ciento y tantos $1,000 y seguramente vamos a cerrar el año tal vez con 150 o 200,000. ¿Pautas en México, Estados Unidos? Solamente México. Solamente México. ¿Y qué zonas has tenido mayor efectividad? Las clásicas, el norte y el centro. Ciudad de México, Monterrey. Ok. Como despacho fiscal y como, digamos, como contador, ¿qué perspectiva tienes de los factureros? La mayoría de ellos, fíjate que vienen emprendedores contadores que estaban buscando la manera de obtener riqueza y la encontraron a través de ese medio. Y luego empezó uno, y luego empezó otro, y luego empezó otro. El problema fue que no tuvieron claro sus valores y su ética. Claro, la lealtad a veces piensan que es el valor más importante, es mejor la integridad, ¿no? Y en esta parte es importante verlo como cómo se transforma. O sea, porque me hablas de un camino. ¿Cómo es que una persona se convierte en facturera o cómo puede ser un facturero? Es que el facturero básicamente lo que piensa es, ya que conoce el esquema de alguien que lo empezó, es bien sencillo. Voy a crear una empresa que va a simular las operaciones y esta empresa, para que el fisco no me la tumbe, debe tener a sus proveedores. Y dentro de sus proveedores es empresa A, B, C, D. O pueden ser empresas americanas, extranjeras o incluso algunas sociedades de personas. Pero por ejemplo, sindicatos. Y lo que hacen es de que no terminan de enlazar el pago. Una termina debiéndole al fisco. Y usualmente la rotan cada 2 años. Ok. Para evitar que el fisco quiera ya decir, la voy a auditar. Ya para qué si ya no tiene operación, ya
Quebró. Ajá. Entonces voy a auditar a un contribuyente, le voy a fincar un crédito, pero no va a tener para pagarme, no trae operación. Entonces jugaron mucho tiempo con eso. En esa parte hay riesgos muy elevados, ¿no? En la adquisición de facturas o en la adquisición de estas cosas. ¿Qué otras alternativas puede tener una persona para poder tener una mejor estrategia fiscal? Fíjate que hay legislaciones en distintos países. Panamá es una de ellas que te menciona que la estrategia fiscal no es ilegal. O sea, dentro de la ley de renta. Y acá en México se cree que la estrategia fiscal es ilegal. El problema es que se prostituyó el nombre. Estrategia fiscal era vender facturas para muchos, sobre todo allá los regios. Y efectivamente no, la estrategia fiscal es un procedimiento de mediano y largo plazo, no de corto, pero lo que busca es optimizar. Cuando hablo de optimizar es de que si pagabas 5 millones, pues ahora a lo mejor vas a pagar 4.5. Optimizaste un 10%. ¿Cómo? Aprendiendo a estructurar tu grupo empresarial. Las empresas tienen un esquema de deducciones, las personas tenemos otro esquema de deducciones y hay distintos tipos de sociedades, patrimoniales, operativas y de servicios. Entonces cada una tiene un propósito y al tener un propósito distinto tiene distintas deducciones. En esa parte, ¿cómo le haces para explicárselo al cliente que llega y te dice, es que acá una facturera me lo está vendiendo en 4%? Efectivamente le dejo claro qué es lo que realmente quiere. Mi mercado por eso pido que facture mínimo 30 millones. Usualmente el que factura menos y no quiere pagar impuestos es un dolor de cabeza y no lo quiero ni ver, porque mi tarea no es convertirlos. Mi tarea es esa persona que está buscando crecer, quiere estar tranquilo, no quiere tener broncas con el fisco, quiere poder seguir facturando. Y no todos compran facturas. Simplemente, si hay que dicen, no, pues compro unos tantos millones para ahorrarme una parte, pero la verdad es que no lo quiero hacer ya. Le digo, si no lo quieres hacer, nada más hay que optimizar y deja de hacerlo. Ay, Diego, es que estoy pagando más IVA. Bienvenido al club de los que pagamos mucho IVA. En la deducción, ya materia relación con diferentes entes, ¿cómo lo haces tú que pareciera sencillo? O sea, hay mucha gente que dice, es que a mí me sorprende Diego que agarra y habla con su grupo y lo hace entender, o sea, explicas con claridad, ¿me explico? ¿Cómo haces que todos estén coordinados en esa estrategia, que sí ejecuten esas deducciones correctamente? ¿Te refieres a mis colaboradores? Entre colaboradores y también la parte operativa que tiene que caer en la empresa. A mi cliente le vamos a dejar por escrito con una minuta lo que se discutió en una junta. Tienes que hacer esto. Ah, ya me quedó claro. Ejemplo. Cuando hablamos de una estructura de sociedades, patrimonial, operativa y de servicios, le vamos a decir al cliente que tiene varios hijos todavía que pagan colegiaturas 40, 50 mil mensuales de varios hijos. Oye, ¿qué te parece estructuramos tu sociedad de servicios que le va a prestar servicios administrativos a tu grupo de sociedades? Le va a prestar servicios de dirección, porque tú eres el director de varias sociedades. Entonces, esta sociedad de una vez vamos a estructurarla para que nos ayude en el futuro. En el futuro tú te tienes que salir como director. Y para que tú te salgas debe venir alguien a reemplazarte. Una opción pueden ser tus hijos. Entonces, esta sociedad que ofrece servicios, también la obligamos desde el objeto social a la educación, adiestramiento, capacitación de los hijos, de los socios y sus hijos consanguíneos. Entonces, ¿quién paga las colegiaturas? Pues ya no la paga la persona física, ya la paga la sociedad. Okay. La sociedad no tiene un tope y es parte de su objeto. Luego, entonces, cumple con el requisito de ser estrictamente indispensable. Yo, persona física, las colegiaturas no son estrictamente indispensables para mí. Son una deducción por un estímulo fiscal o por un decreto. Y me dejan deducir 16 mil pesos al año. Entonces, aquí es donde empezamos a ver una optimización. Oye, ¿voy a ahorrarme un dineral de impuestos? Por supuesto que no. Pero optimizaste, le sacaste jugo por la estructura. Segundo, si yo ya soy una persona que empieza a recibir también dividendos de su empresa y con este dinero de dividendos voy y compro casas, pues cuando yo bajo los dividendos me retienen un 10% de ISR y acumulo mi dividendo y seguramente voy a pagar un pedacito más de impuesto. Y al final voy a hacerme 5, 10, 15, 20 casas. Entre ejemplo, 3 hijos, 20 casas, a uno le voy a dar más que a los otros. ¿A quién? Pero ¿por qué mejor no tenemos una visión de que el patrimonio no se divida? Luego entonces estructuro una empresa patrimonial que es a la que llamamos holding. Vendo mis acciones hacia el holding
y ahora el holding es quien recibe los dividendos. Me evité el 10% de retención y aquí ya es un dineral. Sí. Y el holding no va a acumular el ingreso mientras las subsidiarias o las hijitas empresas sean mexicanas. No hice nada ilegal, simplemente aproveché cómo está la estructura fiscal. Y ya va a ser el holding quien haga las inversiones inmobiliarias. Y al momento en el que yo me muera, mejor vendo mis acciones a un fideicomiso, creo mi fideicomiso, y que mis herederos no puedan dividir el patrimonio. Solamente que reciban las rentas de las propiedades, los dividendos de las sociedades, y me aseguré de que mi patrimonio continuara después de mí. O sea, acabas de resolver cómo es que no te lleva el SAT al baile, de cierta forma. De cierta forma. Porque a veces en el desconocimiento, pues caes en problemas serios con las situaciones fiscales y necesitas esa estrategia. Pero la única forma de hacer estrategia es ver el tablero, ¿no? Entonces, para yo cambiar mi tipo de cliente, lo que tuve que hacer es cambiar mi tipo de conversación. En lugar de hablarte de vamos a reducir tus impuestos, mejor vamos a ver cómo hacemos que tu negocio pase a la siguiente generación. Cómo lo estructuramos. Y aquí todavía hay más. Porque con esto yo optimicé algo. Pero cuando el gobierno se pone tan rudo como en 2025 a hacer reformas fiscales muy agresivas y a generar mucha incertidumbre al mexicano, hubo mucho mexicano que sacó su patrimonio a Europa. Y lo hizo mal. Pero en ese punto nos invitan a nosotros a seguir creciendo. Y es qué solución le podemos brindar a nuestros clientes. Oye, ¿qué te parece? Empezamos a crear sociedades en el extranjero, cuentas bancarias en el extranjero y empezamos a salir de esta jurisdicción que, en lugar de invitarnos a ser emprendedores y empresarios, nos dice que somos los malos de la historia. Claro. Entonces el gobierno o cambia su narrativa de el pueblo y empieza a integrarnos a todos los jugadores en el tablero, empresarios, políticos, la oposición y el pueblo, o lo que va a haber es cómo se crea una recesión económica en México porque mucho empresario sacó su patrimonio, ya no le interesa invertir duramente en México, están prefiriendo invertir en Estados Unidos, sacar una Golden Visa en Europa, mandando un dineral allá y acercándose a estrategias fiscales que yo y varios sabemos hacer esto, aunque ya si hablamos de una gran mesa somos pocos al final, quienes sabemos manejar cómo cambiar incluso tu residencia fiscal. Al grado de decir, México para mí es opcional pagarte el impuesto a ti, se lo puedo pagar a Dubái. Ah, Dubái no me cobra. Exacto. ¿Se me explicó? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que buscamos es el tema patrimonial. Sobre el mundo y el ecosistema digital, que hoy en día puedes hacer esas migraciones mucho más rápidas, ¿no? O sea, te hablaba hace poco de una gran empresa aquí en Puebla que tiene una aplicación importante que, bueno, abiertamente podemos decir que trabajamos. Este tipo de empresas, en esta migración en que traen fondos y todo esto, ¿cómo les presentas tus estrategias fiscales? Porque sí entiendo que pues, hay un director general y hay un CFO, pero ¿cómo es que haces esa coordinación con los intereses de grupos? Porque Lo que pasa es que yo voy dirigido al director, al CEO, entonces ya en cuanto él me compró la idea, él lo baja a su organización. Él les dice, vamos a hacer esto, ejecutar esto. Y lo que sí puede hacer es de que mande a su contador interno para que él esté enterado y saque dudas. Y también el CEO sentirse un poco más tranquilo de que su contador como que lo comprendió. De hecho, ahorita en la mañana tuvimos una junta. Es un empresario que factura 2,000 millones o más. Y nos pidió vernos aquí en Puebla porque aquí están sus contadoras. Entonces ya les planteamos lo que estamos haciendo y obviamente las contadoras encantadas de decir, wow, está padrísimo esto que va a pasar. en materia de lo que haces en redes, marca personal, ¿qué experiencias te ha llevado esto que no te hayan gustado? Porque estoy seguro de o sea, las de sí, pues ya más clientes, pero las que hayas dicho, esto no me gustó de haber estado expuesto. Estaba una vez en Ciudad de México en un evento de Rockefeller, que es casi el final del año. Me fui con los empresarios a comer y me regresé solo al hotel donde iba a ser la continuación del evento. Entonces yo iba caminando, todo, y me dice, hola, disculpa, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ¿sigo caminando o corro? ¿Sabes? Te incomodó. Ajá, sigo caminando o corro. Y me dice, no, soy estudiante de no me acuerdo qué facultad de comercio, una cosa así. Y dije, sí, me tomo la foto.
¿Pero por qué te dio...? Porque estoy en un lugar donde me acaban de asaltar. Ah, ok. Me acaban de asaltar un tiempo antes, entonces estaba como un poquito... Me quitaron un reloj muy, muy bonito. Entonces el hecho de que la gente me ubique de repente no te la esperas en la calle. Una vez en el cine, hazme el favor. Ya estoy pidiendo algo. Me dice, usted es el de TikTok, ¿verdad? Están muy buenos sus videos. Entonces yo sí, ok, gracias. Pero ya tráeme mis palomitas. La parte incómoda para mí fue que gente que yo no ubico, me ubique. O que estoy en un restaurante. Saludos, Diego. Yo, sí, saludos. Hay gente que te conoce y te habla, gente que te conoce y no te habla. Y tú puedes decir, está bien, pues no sé. No me es tan cómodo. Porque recién empezando todo esto, me empezaron a extorsionar en redes, así de me imagino quiero molestar y la fregada. Y después hizo un show horroroso, pero había descubierto que era por parte de alguien que colaboraba indirectamente conmigo. Ok, o sea, te traicionó alguien del propio equipo. Y el hecho de sentirme tan expuesto allá afuera, yo ya estaba con un síndrome, ¿cómo se le llama? El reflector, que sientes que todos te están viendo y todo eso. Paranoico, ajá. O sea, exacto. Llegué a vivir cierto nivel de paranoia. Se me empezó a hacer unas ojeras marca, no manches, caer el cabello. O sea, no, del estrés que viví por un periodo de tiempo cuando me estuvieron fastidiando mucho. Entonces, eso fue mi peor pesadilla en el tema de redes sociales. Ya después, pues tuve que meterme con más abogados. Digamos que me dieron el empujón para meterme con más abogados, invertir más duro. Ya ahorita ya. Digamos, ¿Eso cuánto tiene? ¿Mande? ¿Eso cuánto tiene? 2021. Ok, 5 años de... ¿Qué? ¿Las ojeras se notan mucho todavía? No, digo, por el hecho de que pues, vas evolucionando, vas cambiando mucho. Y un podcast que yo me eché tuyo, justo antes de ir ahí a tu escenario, en mi camino a Querétaro, era el de unos amigos que tenías en la playa. Y practicabas mucho ese cambio constante que tiene el Diego en su tiempo y cualquier persona, ¿no? Que tú hoy odiarías el Diego hace 5 años. Sí, no. Incluso el del año pasado. Y en esa parte, ¿cómo gestionas esa evolución? Porque pues cada vez el juego se pone más difícil, hay más responsabilidad con los nuevos personajes. Al inicio los libros fueron una base espectacular. Ya después empezó a cuestionarme y a retumbarme mal la palabra a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en alguna ocasión estaba pasando una situación muy crítica de flujo efectivo por un fondo de inversión que había creado y que nos robaron todo, los del broker. Maldito... Dilo. Tu nombre. Es que el broker se llama como Trade for You. Algo así. O tradeó por él. Una madre, güey, sí. Y movieron su domicilio y desaparecieron toda mi cuenta. Y yo me quedé con la deuda de unos cuantos inversionistas. Pero el problema es de que yo venía sacando, ¿para qué puedo decirlo? 1 millón, 1.5 millones mensual de rendimientos que generaba el fondo. Dije, güey, ya me voy a jubilar a huevo. Y empecé a hacer decisiones muy estúpidas. Nueva casa, vamos a remodelarla al 100% esta que acabo de comprar. ¿Por qué no coche? ¿Por qué no viaje a Europa? ¿Por qué? ¡Pah! Y a los 3 meses deja de caer el flujo y yo ya con compromisos muy elevados. En ese momento fue, ¿qué hago? O vuelvo a... O me levanto o cancelo todo lo que estoy haciendo. Y cancelar no es una opción para mí nunca. O sea, el never give up lo tendría tatuado si fuera posible. John Cena. Algo así. Algo así. Pero en esa parte, esa mentalidad, ¿de dónde crees que sucede que en ese momento me enfermé muy fuerte. Ok. Era temperatura y tuve una pesadilla. Espero que crean en Dios porque pues al menos yo sí, en la pesadilla aparecía él, güey. ¿Y qué te decía? No me decía todavía nada. Y te das cuenta que estaba acostado en una cama individual, así, ¿no? Boca arriba. Así estaba realmente físicamente. Y estaba soñando que estaba soñando. Exactamente en la misma posición. Y ahora sí aparecía Dios, se acercaba enojado, molesto y me agarraba de los pies y me sacudía diciendo, ¿qué estás haciendo con tu propósito? El propósito que yo te di. No fue el propósito. ¿Qué chingados estás haciendo con el talento que yo te di? Y me sangoloteaba de los pies y así. Me despierto espantado de la impresión. Porque sí sentí como muy, muy, muy real el jalón. Sí, 3 de la mañana. Un sueño, Dios, talento, impuestos. Güey, ¿qué pedo? No.
¿Cómo los impuestos? No se me va a olvidar. Y ya me volví a dormir. Pero estaba sudando. Total que le hablo a mi líder comercial y digo, oye, vamos a darle con todos los eventos, voy a subir el presupuesto y hay que venderle, pero con todo. Y con eso logré sacar mis compromisos que tenía de obra civil o de construcción, más todo lo del costo de vida y demás. O sea, el tema de la obra era de 300 a 450,000 semanales. Entonces era un compromiso que sí me rebasaba en ese momento. Y la palabra talento, propósito, me siguió taladrando y fue, no entiendo. O sea, lo más que puedo ver es que el empresario le estoy ayudando a dejar de comprar facturas en algunos casos. Y ahí empiezo a ver más el tema patrimonial, empiezo a ver más el tema de valores y empiezo a soltar más talleres fuera de lo fiscal. Y empiezo a hacer un abanico mucho más robusto. O sea, es el momento de catarsis, digamos, de tu carrera. Se puede decir y espero que sea de los... No creo que sea el último, porque tengo varios. He tenido varios en la vida. Este es el último que recuerdo ahorita. Y lo viene a reforzar una empresaria cuando yo le dije, estos eventos de cumbre, la verdad es que no me son rentables. Yo creo que nada más cierro 2024 o 2025 con ellos y me dijo, Diego, te voy a decir algo que no te he dicho. Pero estos talleres me están cambiando la vida como empresaria. Por favor, no lo vayas a hacer. No mames, ¿por qué no me lo dicen antes, sabes? Antes de yo dudar. Y en ese momento llegó el mensaje de, a ver, vamos a esperar y aguantar más. En esa parte justo de esta exposición, ahorita me dices, vengo aquí a Puebla, tengo 2, 3 eventos más. ¿Cómo lo gestionas? Porque tienes tu operación, tú eres el CEO ahorita de tu propia empresa. ¿Cómo haces este movimiento? Bueno, pues en la empresa se queda una líder operativa. Ok, dejas a un líder operativo. Conmigo viene vamos a llamarle líder sombra del CEO. Ok. Que es un puente fenomenal entre yo y todo mi equipo. Entonces ella va filtrando. Diego, ocupo esto. Va. Y diario tengo mis juntas de prioridades y de ritmo. O sea, esas no las suelto. Son de 5 minutos. Entonces el negocio se mantiene, esté yo en México o en China. Ok, eso es un buen tip que le puedes dar a muchos que pierden ese foco muchas veces porque dicen, bueno, ya tengo yo la exposición y necesito tenerla porque así va a crecer la empresa, pero la operación y todo lo demás pues también conlleva de otro liderazgo. Sí, o sea, tengo un líder operativo, un líder comercial, un líder de creativos, un líder de generación de base de datos o traffickers y una directora de recursos humanos y mi chief of staff, que es mi sombra. Y un líder administrativo, por eso. Que justo ahí tengo una última pregunta para el capítulo que tenemos en materia de contabilidad. O sea, porque hemos hablado de muchos temas, pero en esta sí, a mí me pregunto un poco, o sea, tú te llevas tu propia contabilidad como estratega fiscal, ¿cómo lo manejas? Sí, digamos que el departamento administrativo administración y contabilidad son un equipo, Okay. ya en la contabilidad de todo. Ok, entonces ahí metes... Lo que pasa es que tengo distintas sociedades. Tengo mi holding, la academia, la consultoría tributaria, mi fondo de inversión que está con casi nada de operaciones. Y si no me equivoco, y lo que somos las personas físicas. ¿Y la marca personal dónde entra esto? El equipo de creativos son los que se encargan de crear contenido conmigo. Okay. Y obviamente le pido un montón de chamba aquí a mi chief. Oye, aprovechando que va a estar en Puebla, mándanos fotos, videos, agarra el micrófono y que nos conteste esta pregunta. Entonces, en el día a día estoy manejando o me están manejando. Si tengo que caminar y quiero por un café, voy creando contenido. En las mañanas siempre voy a escribir mis metas, voy a buscar hacer ejercicio. No siempre puedo hacer ejercicio. Voy a priorizar primero el descanso en sueño y ya luego el ejercicio. Okay, porque ahí sí puedo mantenerme mentalmente más... Sí, quería preguntar en esa parte cómo equilibras tu vida profesional con la personal. Sí, estoy en mi sede, diario voy a ir al gimnasio. Excepto sábados y domingos. Pero diario a las 6 de la mañana. Eso me ayuda muchísimo. Y me voy a estar durmiendo 9:30 de la noche. Entonces con sueño, descanso, tengo dieta, buena alimentación, como que logro. En el mediodía hago una meditación. Uso método Silva. Entonces es una de 12 minutos y es...
volver a enfocarme. Y las metas es el enfoque desde la mañana es, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Llego a mi junta de prioridades en la mañana y me aseguro que mis mandos medios, que son los líderes, estén alineados a esa meta. En tu proyección, si se puede platicar, ¿planteas quedarte donde estás, en la ciudad en la que estás, o buscas esta Yo operación? estoy abriendo operación en Miami. Ok. Ya estoy abriendo operación en Miami. Todavía tengo duda de dónde va a ser el otro país donde vamos a operar. Ahí, el que sí es un hecho ya es Miami. Ya tengo cotizaciones, ya estamos reclutando gente. Fiscalmente allá es Pero conveniente fiscalmente también. no por el tema fiscal, sino porque le quiero llegar a ese mercado con capacitaciones de blindaje, más un tema jurídico, Ok. para que desarrollen un holding internacional. Es que, por ejemplo, hay mucho mexicano reciente en México que crea una LLC en Delaware, como decías en la mañana. Ahorita sí. Y lo que no saben ellos es de que tienen una LLC que básicamente están obligados al ingreso que obtenga ese LLC, tienen que pagar el impuesto en México. ¿Por qué? Porque es residente en México el socio. Vaya, o sea, no solamente es levantar la empresa allá, sino tienes que tener la residencia allá. O creas una empresa puente que vayas en otro país, que vaya a ser la dueña de tus próximas sociedades en otros países y que te mantenga, que te pueda ayudar a romper esta residencia mexicana. Ok, ¿y eso cómo lo podrías hacer? Por ejemplo, Panamá es uno de 7 países que tiene una sociedad que ningún otro país tiene. Son sociedades donde hay una persona que crea la sociedad, pero no es socio de ella. Nada más la crea y se queda a cargo de un consejo. Y ese consejo hay un representante legal. Un presidente, Ok. pero no hay como tal. Vamos a decir que sería el representante, pero el representante legal sería el consejo, serían los 3. Ah, ok, ajá. El presidente, el secretario y el tesorero. Entonces, con esta empresa, tú puedes crear más sociedades. A ese tipo de públicos que digo, ¿cómo los abordas? Tú ya tienes la infraestructura. Pero si tuvieras que empezar de cero, ¿cómo lo harías? Sí o sí me acercaría a una persona para que me mentoreara. E hiciera lo que hice yo. En cuanto supe que alguien me podía mentorear en el tema negocios, me puso un precio muy, muy, muy agresivo. Me dijo, me vas a pagar X millones de pesos más un porcentaje muy alto de las utilidades de tu empresa. O sea, tu socio, prácticamente. Básicamente como un socio así. Y al final me ayudó un poco, pero mucho en la parte del compromiso que yo sentí sobre de mí. Y capacitarme. Yo no tengo idea de cuánta gente es con la que me he mentoreado. Son muchísimos. Hoy me sigo coachando con Gran Cardón, por ejemplo, con su equipo. Y voy a ir a un mastermind con él en abril. Sí, abrieron uno de, miren, va a ser un día puro mastermind con Gran Cardón, tanto. Órale. O sea, no cobra barato este hombre. No, nada. Y los libros, bueno, también lo que ha hecho es sorprendente. En esta parte, y me gusta que lo compartas, siempre te acercas a gente que sabe más que tú sobre un tema para poderles aprender. Respecto a esto, ¿cuál es la clave en comunicación que podrías darle a la audiencia desde tu postura ahorita que no tiene nada que ver con este medio para poder llegar con estas personas? Para llegar con mi mercado ideal, por ejemplo, yo busco una conversación que esté hablando de sus posibles necesidades. No siempre las sé. Entonces tengo que ser muy susceptible a qué pasa en el mercado. Ahorita se viene un tema por la guerra que tiene Estados Unidos con Irán. El tema de los barriles, el crudo, el petróleo. ¿Se va a poder, no se va a poder? Entonces la gente dice, ¿qué va a pasar? Y tienen esa duda de ¿a quién escuchamos? A Diego Díaz, yo no soy economista. Pero incluso cuando leemos a los economistas, tampoco ellos tienen capacidades. Pero sé que están buscando qué va a pasar. Entonces, ellos van a buscar a esas personas. ¿Qué sugerencia me das? ¿Me salgo del país? ¿Ahorro? ¿Invierto en algo? ¿Es momento de comprar cripto? ¿Puedo meter dinero en algunas acciones? ¿Es pronto para meter acciones todavía o ya es tarde para hacerlo? Ese tipo de conversaciones las están buscando seguramente. Entonces, yo lo que me está funcionando es acercarme a gente que gane esas cantidades. Yo nada más escuchar, no hablo nada y veo de qué hablan. Como ver hacia dónde va sus necesidades. Y ya cuando escucho sus necesidades empiezo a crear, me documento y creo contenido con base en ello. Muy interesante que tengas estas llaves de comunicación porque son claves para cualquier cosa que quieras trascender. Para cerrar, Diego, tú has vivido muchas etapas.
muchas evoluciones, muchos Diegos del pasado. Pero ¿qué le dirías a ese Diego que no ha cruzado aún lo que tú has cruzado y que está en esa de si emprender, cómo crecer la empresa incluso? ¿Qué le dirías a ese Diego de hace 15 años? Tengo que hacer cuentas, ya. O a ese Diego, es que no sé tu edad. Yo sé que no sabes. No lo has hecho público, eso me sorprende, pero algún día veré un INE. ¿Qué le dirías a ese Diego más joven? Ese Diego antes de todo lo que ha enfrentado hoy. La verdad es que pensaría en si le quiero decir algo o no. Seguramente, más que decirle, me gustaría verlo con su cara de ingenuo, que se cree don chingón. Esa sería como la que me gustaría que supiera que no tiene que creer que es don chingón, sino más bien buscar ser muy humilde para aprender. Y que la parte de don chingón tenga la seguridad de hacerlo, de mantenerse siempre firme con la persona que sea. Pero preferiría no decirle nada, honestamente. Me funcionó no saberlo. Y si algo le podrías compartir a la audiencia que está en tu gremio, que quiere llegar... Sí les puedo decir un montón de cosas. Un consejo que tú dirías, esto... Ve a mi seminario de estrategia fiscal, de optimización fiscal, compra mi libro, entrénate conmigo. Y te voy a decir por qué conmigo. Porque soy una persona que llevo 20 años entrenándome y no voy a dejar de hacerlo nunca. He tenido muchos mentores, sigo buscando gente más inteligente y más preparada y que gane incluso todavía más que yo. Y siempre va a haber niveles más grandes y yo sigo siendo una persona humilde buscando eso y soy muy bueno enseñándole a todas las personas que se entrenan conmigo el cómo lograrlo y cómo romperla. Me gusta que haya sido un mensaje publicitario para cerrar, porque realmente eres alguien que merece publicidad y que merece que la gente le tenga atención, sobre todo porque tú cuidas algo que es el patrimonio y es algo que pues, es lo que nos rige, ¿no? Es lo que nos da un valor en el mercado en muchas formas. Entonces, pues Diego, ¿algo que más le quieras compartir a la audiencia? Vayan al gimnasio, por favor, entrénense, duerman bien, dejen de tomar tanto alcohol, dejen de ver cosas que no tienen que estar viendo y scrollear tanto. En lugar de generar serotonina, se meten dopamina, no saben lo que le están afectando al cerebro. Cuídense. Diego, ¿cómo te encontramos en redes para cerrar? Yo soy Diego Díaz, así me encuentras en la mayoría de redes. En las mías me encuentras como el Eric Núñez y este podcast lo puedes ver en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en todas las plataformas, en varios clips muy buenos que, bueno, te estaré compartiendo, mi estimado Diego. Yo encantado. Diego, un gusto que estés aquí en Puebla y espero próximamente una parte 2 contigo. Hecho. Un placer. Cuando sea en Miami. Que sea en Miami.